¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nuestro invitado para la entrevista política es nuestro amigo, periodista y analista, también César Campos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Qué gusto, Mario. Buenos días, ¿cómo estás? Veníamos conversando con cierto desaliento antes de que empezara la entrevista, César, a propósito de la situación política en general y el arrasamiento, la tierra arrasada que queda con lo que está ocurriendo ahora, con Susana Villarán, pero en general, digamos, en todos los sectores políticos. ¿Quién se salva, si acaso alguien? Muy difícil saberlo a estas alturas porque como el proceso de investigación va a continuar y van a seguir produciéndose algunos destapes, es probable que salgan algunos otros nombres. Mirko Lauer tiene un análisis interesante el día de hoy en el Diario de la República respecto a cómo nuevas delaciones en Brasil, tanto de Jorge Barata como ya lo hizo Marcelo Odebrecht, comiencen a rozar la figura del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que eso sería casi como una figura especie, ya viene rosada, digamos, que ya está bastante rosada, ¿no? Por el hecho de que hay pues versiones acerca de que probablemente él también de alguna u otra manera estuvo vinculado con algunas operaciones, sobre todo de la firma Odebrecht. En todo caso, eso tendrá que dilucidarse más adelante, pero llegando a ese nivel, justo en un momento en que la voz del presidente Kuczynski está muy empequeñecida, ¿no? Pese a que él está viajando y haciendo un montón de gestiones respecto a toda la temática que ocupa más bien el interés tanto de los medios de comunicación como de la clase política, ¿no? Cuando desde el fujimorismo modulan de distintas formas, de ninguna manera vamos a buscar una vacancia, a nadie le conviene, no queremos lesionar la figura presidencial, ¿a ti te resulta verosímil ese discurso? Lo que no me resulta verosímil en el fujimorismo es el hecho de la convicción que tiene un sector, porque eso sí yo lo he podido comprobar, de que ellos no van a tener que mover un dedo para desgastar la figura del presidente. Creen que más bien estas imputaciones o estas pruebas, entre comillas, que pueden ir surgiendo en el proceso de investigación, terminen complicando más la situación del presidente Kuczynski. Y que se caiga solo. Entonces, claro, que inevitablemente por la situación el presidente vaya a tener que dar un paso al costado. Yo creo que esa convicción abriga a un sector del fujimorismo. Pero lo ven con ilusión, quiere decir tú. No estoy seguro si lo ven con ilusión o con... O sencillamente están diciendo, parece que vamos hacia ese destino. Lo que pasa es que convergen ahí también los ojos cargados que todavía existen en el fujimorismo, evidentemente contra Peruanos por el Cambio y el propio Kuczynski. En verdad, pues es un conglomerado algo extraño de poder, digamos, determinar cuál es la línea común. El hecho que sí hay un convencimiento de que probablemente PPK no llegue al final de su gobierno. Hoy Lauer lo señala y crea incluso la posibilidad de reflexionar sobre esos escenarios, qué cosa va a ocurrir. Nadie lo desea, es obvio que la democracia quedaría muy dañada también con la posibilidad de que el presidente tenga que dar un paso al costado. Evidentemente que lo es, habrá que ver cómo se desenvuelven los hechos y cómo lo presionan, ¿no? Pero hay dos elementos en las declaraciones a propósito de Pedro Pablo Kuczynski. Una, que Odebrecht contrató una consultoría suya, financiera, en algún momento entre que él dejó de ser primer ministro y fue candidato, es decir, cuando no era funcionario público, lo cual supondría el problema de que ha mentido, de que habría mentido al decir que eso no ha ocurrido. Ese es un asunto. Lo otro sería algún aporte de esa u otra constructora brasileña a sus campañas, ya fuese la del 2011 o la del 2016. Esto último no parece, digamos, salvo esta mención de Odebrecht, no han aparecido más elementos que lo hagan verosímil, ¿sí? Claro, porque es muy genérico lo que se afirma, ¿no? En realidad... Entonces no estamos de repente saltando etapas y creyendo que tiene más visos de realidad lo que sencillamente es un apunte casi al pasar. La otra hipótesis es la primera que tú has mencionado, Mario, quizás tenga más consistencia, en el sentido no de que el presidente Kuczynski haya recibido el encargo de una consultoría de manera directa, más bien, como todo el mundo sabe, con su socio, el señor Sepúlveda, sí al final de cuentas ha determinado que hay un aporte de la compañía brasileña al fondo de inversión que ellos administraban. Esa es una vía indirecta que no necesariamente tiene que asumir como una responsabilidad personal el presidente Kuczynski. ¿Y eso lo puede arrastrar pensando en un destino...? Eso se parece un poco a la... Sí, por supuesto que podría quedar bien, procesalmente podría quedar salvado. Eso ya los abogados tendrán que determinarlo.
pero políticamente siempre queda el daño. Eso se parece mucho a la expresión de Bill Clinton cuando dijo: yo no he mentido cuando sostengo que no he tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Tuve una relación impropia, dijo, ¿no? Sí. Y eso constituyó frenar el impeachment que le estaban creando ahí en el Congreso de los Estados Unidos para destituirlo, porque él había... Si le había mentido, no le había mentido. En todo caso, a la Corte. La verdad pues tiene sus matices y es probable que PPK no esté mintiendo también en este caso. O sea, en realidad no tiene necesidad de haber recibido directamente, eso es lo que se refiere el presidente Kuczynski, ¿no? Pero es inverosímil. Tenemos 1 año 4 meses de gobierno y que estemos en ese Yo creo que parte de varios errores políticos también que el gobierno ha cometido y es obvio. Mira, se viene, Mario, un escenario económico, lo dicen todas las agencias de análisis, para el próximo año 2018. Se ha previsto ya y se ha considerado que el precio del cobre va a tener una alta cotización entre el año 2018 y el año 2025. Y nosotros tenemos proyectos en cartera que, conociendo mucho de este sector, habiendo sido ministro de Energía y Minas el presidente Kuczynski, sabe que puede apalancar la economía. Hay factores exógenos también que nos van a permitir un mejor posicionamiento, pero ya sabemos, la economía y la política ya no están marchando por cuerdas separadas. Bueno fuera el escenario de Alejandro Toledo, donde marcharon por cuerdas separadas y a nadie le importaba el 8% de aprobación que tenía Toledo y los líos en que se había metido, porque la economía se estaba apuntalando. Yo creo que el presidente ha puesto demasiado los huevos y los ha concentrado en esa canasta, ¿no? Para creer de que el Perú va a disfrutar, y por supuesto que lo puede hacer, de un mejor momento económico, ¿no? Más la inversión de la reconstrucción, que pese a los atrasos y todo, consideran de que eso le va a dar un respiro, ¿no? La primera pregunta era, bueno, ¿y quién sobrevive? ¿El fujimorismo está quedando mejor en este contexto, viendo, por ejemplo, su desempeño en el Congreso? No creo. Yo sí siempre he sostenido, por también los matices y las diferencias que hay dentro del fujimorismo, porque no podemos hablar de uno. Ya hemos visto la actitud de Kenji Fujimori, que por más que les parezca lo más adjetivo a mucha gente, para mí sí es algo sustantivo, es algo importante que les ha creado un enorme problema, sobre todo porque él quiere bien marcar la asistencia, la cercanía a un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, etcétera, todo lo que ya sabemos. Y lo otro es más bien dar la sensación, sobre todo al ciudadano, crearle esa percepción de que no están gobernando bien de la mano con el Ejecutivo. Estos proyectos de ley, por ejemplo, que han sido aprobados respecto a la pensión policial militar, que realmente es una barbaridad porque es casi una iniciativa de gasto y perfora obviamente el presupuesto nacional. No se ha coordinado con el Ejecutivo, no hay un afinamiento respecto a ello. Ahora la Comisión de Trabajo también ha aprobado un proyecto de negociación colectiva en el sector público que la verdad puede llevarnos a una tierra sin nombre, ¿no? Son barbaridades que en general se están cometiendo dentro del Congreso y que habla del poco afinamiento de la relación. Eso puede perjudicar muchísimo también el programa de gobierno del presidente, que a su vez no han trabajado adecuadamente con todos los sectores políticos, ¿no? Y está, aparte de todo lo económico, los empeños en lo que están involucrados, digamos, con afán de sacar adelante en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Así es. ¿Qué va a pasar con lo del fiscal? Probablemente presenten el informe, eso eventualmente podría ser aprobado en la permanente, pero llegado al Pleno parece que no pueden congelar, no consiguen los votos. Yo no creo que sean... ¿Y a dónde van? O sea, se quedan con la imagen de haber querido hacer algo que no los hace lucir de su mejor fotografía. Yo sigo insistiendo, además, cuando la Fiscalía, según el congresista Becerril, recién, entre comillas, está demostrando cierta efectividad, probablemente, entre comillas, también asustado de la presión que recibe del Congreso. Yo no lo veo así. Yo sí creo que el equipo, y voy a seguir reiterando que maneja Hamilton Castro, está haciendo las cosas con las herramientas que puede resolver y sobre todo evidenciar. Mira esta ruta del dinero de los hermanos Campuzano, ¿no es cierto?, gestando con un señor del director del Tesoro Público, Coveñas, que acaba de ser separada del Ministerio de Economía y Finanzas, ya te demuestra que hay redes intermedias en el Estado que están siendo adecuadamente vistas, detectadas por la Fiscalía. Porque, insisto también, la ruta del dinero es inevitable que por ahí tienes que encontrar cuáles son las responsabilidades que han llegado, lamentablemente hasta el parlamentario andino y ex ministro de Defensa Mariano González. Entonces, hay muchos elementos que está trabajando el Ministerio Público con certezas, es decir, para avanzar de manera adecuada, que nosotros no podemos destrozar avalando, aplaudiendo
una destitución del fiscal de la Nación. Me parece que eso, como lo hemos dicho y lo han dicho muchísimas personas, es una torpeza política tremenda, incluso del fujimorismo, fuera de que a ellos mismos no le va a convenir, ¿no? ¿Qué pasa con la izquierda? Lo de Susana Villarán impacta, irradia a toda la izquierda la idea de que la corrupción también ha puesto huevos ahí. Definitivamente, ¿no? Por el hecho de que la mayor parte de la izquierda concentró la atención, el apoyo y el respaldo en personajes que hoy están en cuestión. Hablo básicamente de Susana Villarán y de la señora Verónica Mendoza. Verónica Mendoza era mi siguiente pregunta. También entonces... Pero por supuesto, el otro día que ha comparecido acá con Mávila Huertas, de decir, mira Mávila, yo no me puedo acordar de quién hace una anotación en una... Oye, está viajando con la lideresa de tu partido, Nadine Heredia, y no recuerdas la anotación que hiciste, a qué se refiere y no quiere declarar. Esta izquierda ha trastocado el lenguaje, yo siempre lo dije acá, ¿no? El lenguaje político en un lenguaje procesal. Ellos lo que quieren es salvarse procesalmente, judicialmente y ver la manera de negar. Por ejemplo, el caso de Susana Villarán ya resulta también patético, ¿no? Eso de no conocí, yo no tengo ninguna imputación. Nadie conoce, o sea, hablas con todo el entorno de Susana Villarán, nadie sabe cómo le pagaron al señor Fabri y cómo le pagaron al señor Garreta. O sea, es impresionante este negacionismo absurdo que a ellos los va minando y destrozando peor. Entonces, como ellos escogieron a sus figuras, a Susana Villarán, para defenderla para la revocatoria, y a Verónica Mendoza, bueno, van a, como dicen en derecho, lo adjetivo sigue la suerte del principal. En este caso yo no creo que surja una figura, salvo la de Goyo Santos, que ha mantenido pues un distanciamiento. Pero que tiene otros problemas. Eso, pero nadie sabe en este mundo pues quién puede aprovechar la salida de otro. Marco Arana, bueno, está en un proceso de recuperación bastante acelerado a mi juicio. ¿Recuperación de qué? Dentro del espectro del Frente Amplio. Recordemos que él tuvo que pugnar, ¿no?, su presencia en el Congreso. La recuperación electoral, digamos. Recuperación electoral que... los magros votos que consiguió. Que resulta la magra votación. Interesante. Yo tuve ocasión de estar en una reunión particular donde Marco Arana, con un grupo de empresarios, explicaba sus puntos de vista. O sea, él tiene más capacidad de jugar las canchas, ¿no es cierto? Ampliar, como debe ser un político, ampliar los espectros. Yo no te digo que él vaya a conversar a los empresarios donde les habla de sus puntos de vista que son favorables para ellos o no. De eso no se trata. Se trata de la capacidad de diálogo y conversación. Marco Arana puede convertirse en una figura también interesante, ¿cómo no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Alfredo Barnechea? Que no lo hemos visto más que en Hacho, creo, desde que terminó el proceso electoral. Es un repliegue estratégico, ¿no? Es un repliegue estratégico. Bueno, pero él no lo ha salpicado todas estas circunstancias. No creo que ojalá, nunca se sabe, pero no creo que lo salpique. Y en todo caso, Acción Popular también, a mi juicio, tiene un proceso interesante de recuperación y reposicionamiento, ¿no? Porque ya ha escogido, bueno, por lo menos a su candidato a la alcaldía, Jorge Muñoz, el actual burgomaestre de Miraflores, y en el caso de Lima Provincias a Jorge Kekling, ¿no?, que ha aceptado ser el candidato en provincia, es una personalidad conocida, deportista y todo. En todo caso, creo que ese esfuerzo hay que aplaudirlo y es valioso. Acción Popular también, por descarte, podría ir penetrando dentro de las expectativas electorales más sólidas, ¿no? Y él, digamos, tuvo una posición expectante, quiero decirle, Alfredo Barnechea, en el último proceso electoral durante unas semanas, por lo menos, ¿no? Así es. Y que le quitó al APRA. Evidentemente parte del centro político que antiguamente manejó el APRA en una inusitada y la verdad molesta para ambos lados alianza con el PPC, no le resultó. Y creo que Barnechea más bien encarnó mucho mejor un mensaje que parecía saprista. Cómo se notaba que él provenía de la fila saprista, porque pudo construir un mensaje desde el centro político que me pareció lo adecuado. Ese es un análisis frío, mondo y lirondo. Y en todo caso es cuestión de que Alfredo continúe y persevere, ¿no?, en ¿Te esa parece línea. acertado entonces lo que has llamado repliegue estratégico? Puede ser, porque ¿qué más abundas tú en este momento? Tirar piedras, como dijimos la vez pasada. O sea, nos mordemos la cola insistiendo, Villarán, uy, qué maldición, qué maldición. No, pero él estaba replegado desde antes de esto, ¿no? Sí, pero yo creo que igual sigue trabajando con las bases. Cuando han lanzado a Muñoz, él estaba presente, por ejemplo, ¿no? Como se ha recompuesto Acción Popular internamente, yo creo que están en otra línea, ¿no? Aunque hay voces que refieren que Raúl Díaz Canseco está buscando tener nuevamente una presencia, él personalmente como eventual candidato dentro de Acción Popular. ¿Cómo no? Pero en todo caso él regresa a Acción Popular después de muchos años y esa
forma de recuperar identidad para un viejo partido, un verdadero partido político, no, Andrés Townsend lo llamó en la década del 60 una federación de independientes, claro. Pero creo que luego fueron, sobre todo después de la experiencia gubernamental de Belaúnde en su segunda administración, ir consolidándose como partido, han tenido alguna presencia municipal, que ojalá la puedan recuperar. Yo verdaderamente yo creo que los partidos llamados tradicionales tienen el mejor expertise como para poder recuperar espacio. Alejándonos de lo tradicional, Julio Guzmán. También, cómo no, Guzmán está recorriendo todo el país y está tratando de encarnar esa esperanza, esa expectativa. Y tampoco está tocado cambio por toda esta y no está hasta la fecha. Bueno, claro, hasta la fecha. No sabemos qué cosa puede pasar, pero dice, aquí no hay... En realidad, es lo que hace Guzmán, hace lo mismo que hizo Keiko en su momento, lo mismo que hizo García en el gobierno de Toledo. Recorrer el país, no necesitan prensa, no necesitan simplemente el face to face, el comenzar a venderle expectativas a la gente, y creo que en ese terreno él se convierte también en un potencial buen candidato. Y alguien le preguntará de dónde salen los fondos para hacer campaña y campaña y campaña. Yo también me lo pregunto y eso. ¿No? Porque, digamos, antes la gente era una perplejidad así remota, pero habida cuenta de lo que estamos viendo ahora. Exactamente. Se convierte en una curiosidad. Bueno, va a tener que rendir cuentas en algún momento y no creo que la esposa trabajadora, empeñosa, profesional y tan simpática sea la única que esté parando la olla en ese terreno, ¿no? Pero piensas que distingues algo en su discurso, aparte del hecho de no ser lo otro, de no estar contaminado por todo el resto. No, el discurso de Guzmán es muy difuso, ¿no? Y completamente a veces contradictorio. Él a veces quiere parecer de izquierda, otras veces quiere parecer liberal, quiere parecer en todos los campos, ¿no? Entonces tiene un lenguaje que en realidad no es muy puntual, pero recordemos que eso a veces ha servido, ¿no? Para tener algún apalancamiento político. En todo caso, a mí no me impresiona el discurso de Guzmán, ni siquiera en la campaña pasada, ¿no? En todo caso, puede sí pegar para ciertos sectores de la población, ¿no? ¿A Acuña lo ves regresando con fuerza? Acuña incluso es objeto de un estudio de una firma que me invitaron para hacer una especie de focus group y vi los resultados. Sorprendentemente Acuña tiene una potencia también en el interior del país impresionante, no digamos desbordante, después de todos los líos que ha tenido con lo del plagio, etcétera. Pero Acuña, en la medida que no lo toque tampoco la ola Lavallato, me parece que podría sobrevivir. Juan Carlos Tafur en su columna hoy día del diario El Comercio lo coloca también dentro de ese conglomerado, ¿no? De posibles sobrevivientes con Goyo Santos, con algunas personas que podrían sobrevivir. Pero tiene estos episodios, lo de los plagios, ahora lo tratan de involucrar en un problema entre César Vallejo y el César Vallejo y el Guaral, ¿no? Con el Guaral fue con el Guaral, ¿verdad? Estas cosas pareciera no como que estamos distraídos arañar, mirando otra cosa y no es algo tan fuerte y tan contundente que lo destruya, ¿no? De hecho son cosas preocupantes, pero ahí está, moviéndose. Epúsimo, como diría Galileo. Epúsimo. Bueno, entonces no sobrevive nadie, me parece. Muy pocos, en todo caso sí, yo hasta donde se puede mirar el escenario, todo apuesta por una renovación completa, Mario, eso se va a dar y hay que estar atentos, pues evidentemente, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, Mario. Nos por esta entrevista y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9.